Yo les voy a hablar de lo último que hay en medicina materno-fetal, ¿sí? Todo lo que es de diagnóstico, de tamizaje. Seguramente en los últimos 10, 15 años han oído mucho, ¿no? De que hay tal estudio, hay algún otro estudio, se habla muchísimo de tamizaje, pero quiero hacer esta plática más que nada muy clínica. Ahora sí que va a ser más que nada una charla, más que una exposición. Y lo importante de aquí es poder saber cuándo debemos de mandar ciertos estudios, ¿sí? Eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, les pongo que es súper importante que es necesario el cálculo de riesgo de aneuploidías en todas las pacientes. Eso es algo muy importante, porque estamos acostumbrados que la paciente que es de alto riesgo, la paciente arriba de 35 años, pues no tenemos duda, ¿no? Y la mayoría de los médicos mandamos a hacer estudios a esta paciente que la consideramos de alto riesgo. Claro, es bien sabido que arriba de los 35 años, pues tenemos mucho mayor predisposición a poder tener una cromosomopatía. Pero, ¿qué es lo que está pasando con las pacientes que tienen abajo de 35 años? ¿Sí? La mayoría de los médicos piensan que esas pacientes no pueden tener un feto con cromosomopatía, que no van a poder tener un Down. Entonces, las de 35 años hemos hecho bien nuestra labor en estos últimos 20 años, las hemos captado, las hemos mandado con el especialista, incluso hemos hecho técnicas invasivas, pero ¿qué pasa con el alto porcentaje de cromosomopatías en jóvenes? ¿Sí? A mí me da mucha risa porque cuando llegan las pacientes siempre te preguntan, ¿cuándo tengo más riesgo de tener un bebé con síndrome de Down? Entonces la contestación cuando damos una entrevista citogenética, pues sí, arriba de los 35 años tenemos mayor predisposición, pero en la población mundial, en México, ¿en dónde es donde hay más Down? ¿Arriba de 35 o en las jóvenes? Las jóvenes, porque hay mayor proporción de embarazos en jóvenes, ¿sí? Cuando estamos hablando de los 15 hasta los 35, hay mucho mayor proporción y esas pacientes son las que pudieran tener un Down, ¿sí? Entonces hay que hacer mucho advenimiento en las que también son de bajo riesgo y por eso es tamizaje. Para poder hablar un poco de los estudios diagnósticos que existen en la actualidad del tamizaje, vamos a hablar un poquito de historia, ¿sí? Nos vamos a los advenimientos de John Langdon Down. Sí, él fue un médico británico que nació en noviembre del 28 hasta el 96, estudió medicina, él empezó a hacer muchos estudios en cuanto a veía las características físicas que tenían los pacientes con síndrome de Down. En 1866, él empezó a publicar aquí un estudio observacional de la etnia de los pacientes que tenían síndrome de Down, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que él vio? Él vio que había un déficit de elasticidad en la piel, si estamos hablando de la piel de la nuca, y también la cara estaba achatada, incluso la nariz también. No sé si han visto alguna fotografía en libros médicos, hasta en la televisión, o sea, ven un paciente con síndrome de Down, tiene ciertas características que el doctor Down empezó a ver que tenían cierta correlación, ¿sí? Entonces, de ahí fue donde empezó toda lo que es la historia. Bueno, de ahí que empezó la correlación con Mongolia y empezaron a dar el término que era pacientes mongoloides, ¿sí? Fue finalmente después de 20 años que Reginald y Percival eran los hijos del doctor Down, que siguieron haciendo más estudios en cuanto a ver las características raciales que tenían este tipo de pacientes, que eran muy parecidas con los mongoloides. Después ya se le dio la terminología de Down, pues gracias a todos los estudios que estaban haciendo los doctores, pero no fue sino hasta 1965 que la OMS ya determinó que para no ser raciales tendríamos que cambiar y ya actualmente se le llama una trisomía 21, ¿no? Lo que hacemos en la medicina, ¿no? Anteriormente pues eran muchos epónimos, actualmente ¿a qué tiende? A ser un poquito más descriptivos. Entonces, si es una trisomía, pues vamos a llamarle como tal, ¿no? La trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, sí, vamos haciendo ahora sí que la medicina mucho más fácil, ¿no? Acuérdense también que este tipo de estudios no nada más es para Down, ¿sí? Hay que especificar al paciente para qué sirven, ¿sí? Cuando nosotros vamos a solicitar un estudio, ¿sí? No se trata de decir nada más, yo sé que de las 11 a las 13.6 semanas voy a mandar este estudio. No, voy a saber qué significado clínico tiene, voy a saber si sale positivo, qué le voy a explicar a mi paciente, o si sale negativo, porque es muy fácil nada más solicitar el estudio, ya tener la interpretación, decirle, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? O sea, ¿para qué me sirvió? ¿Sabes qué? Sale alterado, ¿sabes qué? Te voy a canalizar con alguien experto para que te dé esa información, ¿sí? Entonces, es muy importante no nada más pedir el estudio, sino qué vas a poderle resolver al paciente, ¿sí? Ahorita vamos a ver también por qué es importante.
Bueno, rápidamente, no quiero abordar mucho este tema para irnos realmente a los estudios que tenemos de tamizaje hoy en día y de diagnóstico. Ustedes ya saben que la trisomía 21 es mucho más frecuente cuando estamos hablando en una edad ya más avanzada para el embarazo. Y lo importante de las cromosomopatías es que tienen una relación con ciertas malformaciones en otros órganos, sobre todo malformaciones cardíacas. Entonces, hay mucha gente, incluso médicos, ¿sí? Médicos generales, especialistas, incluso ginecólogos, que dicen, yo no voy a mandar este estudio simplemente porque yo no creo en el aborto. Entonces, mi contestación siempre es, espérame, estos estudios no salieron para abortar. Claro que si sale una cromosomopatía y la pareja decide la terminación del embarazo o en algunos otros países, bueno, ahí tenemos que dar también el respeto a la autonomía del paciente, ¿sí me explico? Una cosa es lo que nosotros pensemos y lo que nosotros con nuestros conocimientos, lo que sea, podemos influir en el paciente o no, pero hay que respetar, ahora sí, el principio de bioético del paciente, el principio de autonomía. Y eso no es nada más para abortar, simplemente si yo sé que tiene un Down, no es lo mismo canalizar a la paciente y a la pareja con psicólogos, con especialistas, que vayan a ver un cardiólogo pediatra en el momento que nace el bebé. Oye, ¿sabes qué? Tengo aquí al cardiólogo pediatra, lo va a valorar, le va a hacer un eco, a lo mejor una intervención. O sea, no es lo mismo prepararnos a que de sopetón en el momento del parto, ¿sabes qué? Tenemos una cromosomopatía, ¿sí? Entonces, quiero dejar muy claro con la plática que todo lo que estamos estudiando mucho de 20 años para acá, tamizajes, diagnósticos, nos va a servir para de veras captar esos pacientes y que no se nos mueran, ¿sí me explico? Independientemente si hay algunos que quieran la terminación del embarazo, ¿ok? Bueno, cuadro clínico, ya saben muchos ustedes, el perfil facial, la raíz nasal deprimida, que eso lo vamos a poder ahorita ver, el pliegue epicántico, cuello corto, la clinodactilia del quinto dedo. Hay marcadores que son menores, que los podemos ver en el transcurso del embarazo y sobre todo con el ultrasonido estructural de las 18 o 24 semanas, pero vamos a hablar principalmente en lo que nos vamos a enfocar en la translucencia nucal y en la presencia del hueso nasal. El 40 al 50% presenta cardiopatía, de ahí la importancia de hacer un buen diagnóstico para poder canalizar a estos pacientes, defectos en el septo auriculoventricular, defectos del cierre ventricular. Y en 1990 se empezó a describir lo que es realmente la translucencia nucal, ¿sí? Y empezaron a ver, y sobre todo Nicolaides, que fue de los pioneros y que empezó a hacer todos estos estudios, que de las 11 a las 13.6, o sea, bueno, para fines prácticos, de las 11 a las 14 semanas, vamos a hablarlo así, se vio que los pacientes con una cromosomopatía, o sea, un síndrome de Down, tenían la nuca mucho más engrosada, ¿sí? Y generalmente un alto porcentaje, ahorita vamos a ver la sensibilidad del estudio, también la nariz tenían ausencia del hueso nasal o hipoplasia. Para fines prácticos, cuando tú tomas un ultrasonido con las características que ahorita vamos a ver, de las 11 a las 14, y el bebé tenía la translucencia nucal mucho más engrosada y ausencia de hueso nasal, pues ya teníamos ahí una sospecha de Down. Acuérdense también que este estudio es tamizaje, eso hay que tenerlo muy claro, explicarlo a los pacientes, porque cuando me dicen, con este estudio ya salió adecuado, mi bebé no tiene Down, espérame, este es un estudio de tamizaje. ¿Qué es estudio de tamizaje o cribado o screening? Es un estudio que se le hace a toda la población para nosotros poder captar quiénes tienen factores de riesgo para esa patología. Entonces, mi tamizaje anteriormente, ¿qué era? 35 años. Tiene 35 años, está embarazada, la mando a un estudio invasivo, ¿sí? ¿Qué pasaba con las jóvenes? Entonces, voy a hacer este estudio, las que me salgan alteradas, ahora sí, me voy a un estudio diagnóstico. O sea, ni le voy a dar un diagnóstico a la pareja diciéndole, salió alterado el estudio, ¿tu bebé tiene Down? No, espérame. Tenemos una alta posibilidad de que tenga una cromosomopatía. De ahí que me voy a ir a ¿qué? A hacer un estudio diagnóstico, ¿sí? Para que entiendan lo de tamizaje y diagnóstico, sí es muy, muy importante porque después hay mucha incertidumbre en cuanto a médicos y en cuanto a pacientes en que sí hacerse los estudios o no. Es como el tamiz de glucosa, tomas primero un tamiz de glucosa, digo anteriormente, ahorita ya en ginecología nos vamos directo a la curva por otros valores, pero se tomaba un tamiz, ¿no? Se le hacía a toda la población, estas tienen riesgo de desarrollar diabetes gestacional, me las llevo a la curva. Pues lo mismo es este estudio, ¿sí? Una cosa muy importante es que el riesgo de trisomía 21 aumenta con la edad materna, pero disminuye con la edad gestacional. ¿Qué quiere decir? A mayor edad gestacional, pues obviamente mi riesgo va bajando. ¿Eso por qué? Es porque un alto porcentaje de cromosomopatías
se van muriendo, ¿sí? Entonces, si ya voy teniendo un feto a las 20, 22, 30 semanas, pues obviamente el riesgo va bajando. Entonces, no es lo mismo en la entrevista citogenética el valor que yo le voy a dar a la paciente y a la pareja. Déjenme nada más aquí. Al decirle, por ejemplo, si tiene 35 años la mujer, le voy a decir, mira, a las 12 semanas, tu riesgo es 1 en 250 que pueda tener una cromosomopatía, ¿sí? Como puede ser de las 249 que no lo tienes, como puede ser esa paciente que lo tenga. Pero si tú ya llegaste a las 20 semanas y no te hiciste ningún estudio y la pareja viene y te dice, es que estoy súper preocupado porque no me pude hacer el estudio de las 11, 14, o porque se me pasó, o porque cualquier causa que sea la disponible, ya su riesgo va a bajar. Si me explico, ya dicen, no te preocupes, sigue vivo el feto, entonces nuestro riesgo es de 1 en 300. Y ya al llegar a las 40 semanas va bajando. Esto es algo muy característico que sí tienen que entender, porque muchas veces no lo entienden. ¿Qué es eso? Es mayor riesgo a la edad materna, pero va disminuyendo conforme va avanzando el embarazo. También, si ven la gráfica, lo que es la trisomía 21, la trisomía 18 y la trisomía 13 van aumentando el riesgo conforme mayor edad vamos teniendo, cosa que no es con Turner y triploidías, ¿no? Entonces también es importante, porque luego muchas veces piensan que nada más siempre es entre mayor edad, mayor riesgo nada más a tener estas cromosomopatías, pero ¿qué pasa también con las jóvenes? Tienes menos riesgo, pero en cuanto a Turner y triploidías, tienes el mismo riesgo que tiene una paciente de 35 o 40 años. ¿Ok? ¿Qué está pasando? ¿Por qué salieron estos estudios? ¿Por qué nos preocupamos tanto en hacer tamizaje, diagnóstico? Porque anteriormente las pacientes se embarazaban en una etapa muy joven. Actualmente la mujer se está preparando, primero quiere ser especialista, quiere trabajar, entonces estamos postergando un poco más lo que es la maternidad. Entonces, si se fijan aquí, de 35 años, en 1970 era nada más el 5% de los embarazos eran mujeres arriba de 35 años. Entonces no teníamos muchas pacientes de alto riesgo. ¿Qué pasa aquí en el 2000? En el 2000 vemos que el 20% son pacientes arriba de 35 años. Y ahorita en el 2014 yo me atrevería a decir que ya estamos en un 35, 40%. Cada vez es más el que estamos postergando la maternidad y tenemos estas pacientes. Aquí es una tabla que esta la pueden sacar de internet, hay muchas páginas, o sea, tampoco es cosa que se lo tengan que aprender. Cada que llega la paciente, yo le doy una entrevista citogenética, saco mi tablita y le digo, mira, tienes 35 años, ahí está, 1 en 250 trisomía 21 Down, 1 en 600 trisomía 18 que es Edwards y 1 en 1800 que es Patot, ¿sí? La translucencia nucal. Van a ver también ustedes, han oído seguramente de 5 años para acá, hay muchísimos estudios muy especiales. Pero ahorita la finalidad es que ustedes sean prácticos, ¿sí? El que más les tienen que dejar, que ustedes ya conozcan mucho más y cuando les llegue un estudio, aunque nada más tengan ese contacto con la paciente, a lo mejor después la van a referir, pero ustedes decirles, ¿sabes qué? Yo ya vi lo que es la translucencia nucal, ya vi lo que es el hueso nasal, ¿sabes qué? No te preocupes, está normal, tienes baja probabilidad de tener un bebé con cromosomopatías, ¿no? Entonces nada más nos vamos a enfocar sobre todo en translucencia nucal y hueso nasal. La translucencia nucal fetal normalmente aumenta conforme aumenta la gestación. ¿Qué es eso? No va a ser la misma a las 11 semanas que a las 13.6 semanas. Se va incrementando. Por eso también es erróneo decir que muchos dicen, yo me aprendí que arriba de 2.5 milímetros la translucencia nucal el bebé está mal. No, espérame. Porque si tiene el bebé 11 semanas y tiene 2.4, es anormal. Porque acuérdense que nosotros en medicina materno-fetal, y al igual que los pediatras, si hay aquí pediatras no me dejan mentir, todos nos vamos con percentilas, ¿sí? No es lo mismo un niño de 3 años holandés a un niño de 3 años mexicanos, que somos nosotros, o chapaneco, pues obviamente van a ser diferentes. Al igual los fetos tienen la carga genética. Sí, a mí me da mucha risa que llegan los papás y es que tenemos una semana de retraso en el ultrasonido y entonces está más chiquito. A ver, espérame, hay que vernos genéticamente, ¿sí? O sea, si tú ves a mi esposa que es chiquititita y yo no soy muy alto, pues no espero tener hijos de 1,80, ¿no? Entonces, eso también es un error muy claro que muchas veces nos vamos preocupando porque ya se quedó una semana menos, una semana más. Acuérdense que cuando nosotros somos embriones, todos somos iguales, ¿sí? De la semana 1 a la semana 10, todos, así seamos holandeses, chapanecos, seamos altos, chiquitos, todos, vamos a ser iguales.
De ahí la importancia de la longitud cefalocauda, ¿sí? Entrando las 10 semanas, ahí sí, ya empieza la genética a actuar, ¿sí? Ya empiezan los genes, que si vas a ser más alto, que si vas a ser más bajo. Entonces, eso es importante verlo también en el feto. Así como a los pediatras les toca ver, a lo mejor en la consulta a todos los niños, de que la mamá intensa de por qué no está creciendo, que por qué va muy chiquito, o por qué va al extremo, pues también en los fetos es muy importante determinar eso. En un feto con una determinada longitud cefalocauda, la medida de la translucencia nucal representa un cociente de probabilidad, a lo que he hablado. Es tamizaje, acuérdense, nunca va a ser diagnóstico. Hay ciertos estudios de tamizaje, se acuerdan muchos de ustedes anteriormente cuando hacíamos el tamizaje de glucosa en las pacientes embarazadas, que algunos tamizajes les podíamos dar un valor diagnóstico si pasaba ciertos valores. Aquí no, aquí todavía estamos estudiando, aunque la translucencia nucal la tenga de 3.5, de 4 milímetros, yo jamás le voy a poder asegurar al paciente y a su familiar que tiene una cromosomopatía. Le voy a decir, tienes alto riesgo de que tu bebé tenga esa cromosomopatía, vámonos a los estudios diagnósticos, ¿ok? A mayor grosor de la translucencia nucal, mayor cociente de probabilidad y por lo tanto, mayor es el nuevo riesgo. Una cosa muy importante cuando vayan a pedir estos estudios es de que hay un riesgo anterior que tiene la paciente, simplemente por la edad. Tú le dices, tu riesgo por edad solita y ahorita a las 12 semanas es 1 en 250. Ya con los estudios de tamizaje, ahora me va a dar un nuevo riesgo, ¿sí? Que eso es importante. A lo mejor era una paciente de bajo riesgo, una jovencita de 20 años, pues su riesgo era muy bajo, pero cuando se hizo el estudio, ¿qué pasó? Tuvo la translucencia nucal muy engrosada, la ausencia de hueso nasal y su riesgo se incrementó. Entonces ya capté esa paciente para llevármela al estudio invasivo, que es el diagnóstico, ¿no? Que actualmente el gold estándar es la biopsia de vellosidades coreales y lo que es la amniocentesis, porque necesitamos el cariotipo fetal, ¿sí? Por mucho que ya ahorita vamos a ver al final tengo 2, 3 diapositivas de la sangre, el DNA libre fetal en la sangre materna, ojo, también están diciendo mucho, es que es diagnóstico. No es un estudio diagnóstico, es también de tamizaje y nos puede servir para cuando tenemos esta paciente que está entre que esté alterado y no me quiero hacer la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coreales, es una opción que salió ya actualmente, ¿no? Ya en México ya la venimos manejando de 6 meses para acá, ahorita vamos a ver eso. La translucencia nucal, por definición, es la apariencia ecográfica, o sea, la apariencia en el ultrasonido de un acúmulo subcutáneo de líquido detrás del cuello, ¿sí? Eso es lo que es la translucencia nucal. Suena el nombre muy rimbombante, pero ¿qué es líquido en el cuello? ¿Sí? Si ustedes ven una imagen de un bebé con síndrome de Down, tiene muy engrosado el cuello. Se usa este término independientemente de la presencia de septos, ¿sí? Aquí le vamos a dar más importancia al engrosamiento a que si está irregular, que si tiene un septo adentro. No, aquí lo que nos interesa es el grosor, ¿sí? Porque ya se empezaron a hacer estudios hace 15 años, 10 años, que si tenía septos o algo, y ya se vio que no tiene nada que ver en cuanto al riesgo de una cromosomopatía, si tiene septos o no tiene septos. Es nada más el grosor. La incidencia de anomalias cromosómicas y de otro tipo está relacionada con el grosor más que con la apariencia, ¿no? Durante el segundo trimestre, la translucencia generalmente se resuelve. De ahí la necedad, que siempre les decimos, de las 11 a las 14 semanas. Pero es que mi paciente tiene 14.1. No seas necio. ¿Sí me explico? Ya no entra en las percentilas, ¿sí? Entonces, por eso hay estudios, y ahorita vamos a ver el por qué. ¿Por qué se pide a las 11, 14 y por qué no se pide a las 10.2? ¿Sí? La capacidad de medir la translucencia nucal de forma fiable depende de una formación adecuada. Eso es también bien importante. Es como cuando ustedes les llevan un ultrasonido de alguna parte del cuerpo y si se van nada más al reporte, pues entonces ustedes, bueno, pues estoy creyendo en lo que dice el médico radiólogo, ¿no? Pero si ustedes ven las imágenes, también hay que ver que es alguien certificado que sí esté haciendo estos estudios. O sea, no es muy fácil hacer estos estudios. Se necesita de cierto entrenamiento y varias horas y varias pacientes para que tú ya puedas tener esa confiabilidad y que tu sensibilidad sea buena, ¿no? Y que obviamente es lo que buscamos cualquier especialista o ultrasonografista, que tengamos falsos positivos o falsos negativos los menores posibles, aparte del estudio, ¿no? Bueno, lo que necesitamos primero entonces, aunque tengamos la fecha de última menstruación y mi bebé, yo sé que el bebé tiene 12 semanas, hay que corroborarlo con la longitud cefalocauda. ¿Por qué? Porque acuérdense que muchas veces nos casamos con la fecha de última menstruación, pero acuérdense las pacientes irregulares. Entonces, hay que corroborarlo primero. Lo primero, yo siempre que llega una paciente mido longitud cefalonalga o cefalocauda.
entra dentro de las percentilas o dentro de las tablas de las 11 a las 13.6, órale, luz verde, nos vamos a hacer el estudio. No entra, por longitud cefalocauda me da 10 semanas, no pasa nada, te cito en una semana. Pero si ya tiene 14.2, espérame, ya este estudio no te lo puedo hacer. Hay más estudios, marcadores menores, que podemos hacer en el seguimiento del embarazo, pero este en específico ya no. La longitud cráneo-cauda mínima es de 45 milímetros a 84 milímetros. ¿Qué es esto? Que los 45 más o menos corresponde a las 11 semanas y el 84 milímetros corresponde a las 13.6 semanas. Dos son los motivos para elegir la semana 11, lo que les decía, ¿por qué la semana 11? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué no la semana 10.6 a la 10.5? En primer lugar, porque un método de cribado, un método de escrutinio, de tamizaje, de screening, que son sinónimos, tiene que tener la posibilidad de contar con un medio de diagnóstico, ¿sí? ¿Y cuándo empezamos a hacer la biopsia de vellosidades coriales? A partir de las 11 semanas. Entonces no me sirve de nada yo hacerle un estudio a la translucencia nucal a las 8 o 9 semanas si yo no le puedo ofrecer al paciente el que podamos hacer un estudio. De ahí la importancia, ¿sí? En segundo lugar, muchas anomalías fetales mayores pueden ser diagnosticadas en la ecografía. ¿Qué es eso? El estudio de 11-14 no nada más es para el estudio genético para saber si tiene cromosomopatías o no. Ya puedo valorar muchas cosas, ya puedo valorar la vejiga, ya puedo valorar el cerebro, los plexos coroides. Entonces, me da mucho más información y no nada más lo genético, ¿no? O sea, el de qué es el estudio. Los motivos para elegir 13.6 semanas como límite, porque les voy a ser sincero, hay pacientes que llegan a las 14.1 y sí se puede medir la translucencia nucal. Pero ¿qué pasa? Tú le tienes que decir al paciente, no lo voy a meter al software, no te voy a dar un reporte como tal de tu tamizaje, pero quédate tranquilo, porque la translucencia nucal salió de 2, ¿sí? Y arriba de las 13.6 yo sé que es arriba de 2.7 milímetros, ¿sabes qué? Te lo doy verbalmente, no te preocupes, llegaste tarde, a lo mejor tú pensabas que tenías menos semanas, te puedo dar como que una parte de la interpretación sin ser muy blanco-negro, ¿no? O sea, nada más muy... En segundo lugar, la incidencia del acúmulo de líquido nucal en fetos cromosómicamente anormales es menor a las 14 y a las 18 semanas. ¿Qué es esto? Que los bebés que tienen Down y que tienen la translucencia muy engrosada, cuando ya van cumpliendo 14, 15 semanas, se va absorbiendo, ¿sí? Entonces ya no son candidatos para yo decir, ¿sabes qué? Y no forzosamente uno que tenga una translucencia nucal aumentada me va a dar, o una translucencia nucal normal, después lo voy a corroborar con el pliegue nucal, ¿no? Que se toma las semanas posteriores. Y en tercer lugar, el porcentaje de éxito a la hora de realizar las medidas entre las 10 y las 13.6 es de 98 a 100% y se va reduciendo obviamente la sensibilidad a las 14, 15, 16 semanas. Imagen y medida. Obviamente, para todo nos tenemos que estandarizar, tenemos que cumplir con ciertas reglas, que es lo mejor. ¿Sí me explico? Cuando muchos de ustedes que van a hacer un ultrasonido endovaginal, por ejemplo, pues cuáles son las reglas, ¿no? O sea, cuando vas a hacer un Doppler, ¿qué es lo que le tienes que dar? Tienes que dar ciertas medidas generales y cumplir con cierta normatividad para que te salgan tus estudios muy bien y tener una disminución en cuanto a los falsos positivos y falsos negativos. Es necesario no hacerlo con cualquier ultrasonido, ¿sí? No se vale tener un ultrasonido que no se vea bien la imagen, que no me dé un zoom, que no tenga calipers y decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, yo veo aquí que la translucencia nucal está medio bien. Acuérdense que el agarrar cualquier aparato o cualquier estudio de laboratorio, o en mi caso, agarrar un transductor es un compromiso, es una responsabilidad. El paciente está confiando su vida y lo más preciado en este momento, que es su bebé, en que tú le vas a dar un posible diagnóstico. Entonces no se vale el de medio lo hice, medio lo vi, porque pónganse en sus zapatos, que fueran ustedes, que fuera su esposa, que fuera su familiar, ¿no? Entonces yo creo que hemos minimizado mucho el ultrasonido, sí actualmente los venden y muy baratos y por todos lados, pero hay que ser muy éticos y decir, ¿sabes qué? A esto sí, ya a esto no. ¿Sí? Yo soy ginecólogo y soy materno-fetal y me llegan pacientes, oye, ¿sabes qué? Hazme un ultrasonido de mama, ¿sabes qué? Sí lo sé hacer, o sea, sí tengo el entrenamiento dentro de la parte de ginecología, pero no es ético, porque no estoy preparado y no tengo la experiencia. ¿Sí? Yo te trato a ti como si fueras mi familiar, mi esposa, mi hija, mi mamá, entonces sabes que te voy a mandar con alguien que tiene mucho más experiencia que yo en eso. ¿Sí? Entonces, también es muy ético decir, ¿sabes qué? Aquí no le entro yo o aquí sí le entro yo. ¿Ok? Los calipers o medidores, los calipers son las crucecitas que tenemos ahí en el ultrasonido para medir, ¿sí? Nos deben de permitir que den décimas de milímetros, porque hay ultrasonidos
que no te permiten hacer eso, ¿sí? Que no puedes hacer décimas de milímetros. Y acuérdense que aquí es básico, no es lo mismo un 2.6 que es normal a las 13.6 semanas que un 2.7. O sea, simplemente te está diciendo de normalidad y anormalidad. Entonces sí necesitamos equipos especiales que puedan hacer esto, ¿no? La translucencia nucal fetal puede medirse con éxito en la transabdominal en un 95% de las pacientes, pero acuérdense que también no hay que ser cerrados. Si hay una paciente que tiene abundante tejido adiposo, que no podemos ver la ecogenicidad, a lo mejor también, acuérdense que también dependemos mucho del intestino, del gas del intestino que hay. Si se comió unos tacos hace 5 horas y entonces no me deja ver bien, ¿por qué voy a arriesgar? Pues váyanse a la vía transendovaginal, ¿sí? En la transvaginal o endovaginal. O sea, es válida, de hecho está reportado y no va a cambiar mucho en cuanto a las medidas en hacerlo vía transabdominal o vía transvaginal. Únicamente aquí, como ven la foto que está allá arriba, eso es lo que vamos a medir en la translucencia nucal, o sea, la nuquita del bebé y el huesito nasal, que ahorita vamos a ver cómo se mide. Necesitamos ciertas características, que obviamente ocupe el 70% de la pantalla, que el feto no esté ni en flexión ni en hiperextensión. Porque ¿qué pasa? Si yo estoy en flexión o hiperextensión, entonces me va a dar un falso positivo o un falso negativo. Si me voy a una hiperextensión, pues obviamente mi edema nucal va a ser mucho mayor. Y yo la voy a catalogar a esta paciente que tiene un embarazo de alto riesgo, que es propenso a tener una cromosomopatía, la voy a llevar a un estudio diagnóstico invasivo, que tienen un riesgo de 0.5 a 1% de pérdida fetal, y entonces a lo mejor va a perder ese embarazo y es porque yo lo medí mal. O sea, fíjense la responsabilidad que tenemos, porque de lo que nosotros hagamos, la paciente le va a servir para tomar una decisión en ¿le entro o no le entro al estudio diagnóstico? Si el estudio diagnóstico en 50 años a nuestros hijos, a lo mejor que sean doctores y todo, ya va a haber a lo mejor algo que por colorimetría se pueda revisar el DNA fetal, perfecto, mientras no haya riesgos. Actualmente el único diagnóstico de cromosomopatías es el cariotipo fetal. Entonces, obviamente, vamos a tener un riesgo de 0.5% de pérdida fetal. ¿Qué es eso? De cada 200 pacientes que yo las lleve a hacer este estudio diagnóstico, un bebé se va a perder. Entonces, fíjense de ahí la importancia de hacer un muy buen estudio, porque de ahí la paciente y la pareja van a tomar la decisión, ¿le entro o no le entro para diagnosticarlo? Debe presentarse mucha atención en el amnios. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando estamos empezando en esto, digo, a todos nos falla, y muchas veces medíamos lo que era del amnios, empezamos a medir la translucencia nucal, empezábamos en la parte del cuello fetal y nos íbamos hasta el amnios y decíamos, chin, me dio 3 milímetros, ¿sabes qué? Tiene alto índice, alta probabilidad de que tu bebé tenga un Down. Le hacíamos la amniocentesis, salió en todo normal, o algún otro ultrasonografista revisaba y decía, ¿sabes qué? Mediste hasta el amnios. Entonces hay que determinar bien el amnios, dónde está, para no tener nuestros falsos positivos, ¿sí? ¿Cómo se le hace para disminuir estos falsos positivos? Simplemente le pides a la paciente que tosa, ¿sí? O con el transductor le das unas palmaditas ahí en el abdomen. Yo siempre zamboloteo, me dicen, es que me estás zamboloteando el bebé. No pasa nada, ni se va a perder, ni le va a pasar nada, ni vas a doblar una orejita, ni nada. Lo zamboloteas, ya ves que brincó el bebé. Ah, espérame, ya vi dónde está ahí mi margen, ya sé de dónde tengo que medir, ¿sí? Que eso es por eso hay muchos falsos positivos, sobre todo cuando estamos empezando en esto de las mediciones. Fíjense aquí también, tenemos que tomar la parte más engrosada. Déjenme ver si porque esto de la tecnología no le doy mucho. Fíjense, la translucencia nucal es todo esto, todo lo ecogénico. Si lo mido aquí, pues obviamente en lo rojo va a ser mucho menor. Entonces, ¿qué dicen las normas? Me tengo que ir justo en la parte más engrosada que yo tenga, es donde voy a hacer mi medición. Y lo que les platicaba de los calipers son estos. Tengo que hacer justo donde está arribita de la línea, hasta la otra línea, y de aquí a acá es donde voy a medir mi translucencia nucal. Y esa es la translucencia nucal bien medida. ¿Qué pasa también con bebés que tienen circular al cuello? Van a decir, no, es que tiene circular al cuello y no se la puedo hacer. No, también se le puede hacer. ¿Pero dónde van a medir? ¿Arriba o abajo? Pues no se compliquen, miden las dos, tanto arriba como abajo. ¿Sí? Aquí está el circular al cuello que tiene el bebé. Miden arriba la translucencia nucal, miden abajo y sacan un promedio. Y esa es la medida que van a meter ustedes en el software para darles un riesgo relativo. Ahora, una cosa muy importante es que la translucencia nucal no me va a cambiar
según la raza, según la paridad, si es gesta 1, gesta 2, gesta 3, si consume tabaco, si es diabética, si fueron técnicas de reproducción asistida, cosa que sí me va a cambiar con los marcadores séricos, que ahorita vamos a ver. Los marcadores séricos sí me pueden modificar estos valores. Entonces, la ventaja es que este estudio de ultrasonido, que es la translucencia nucal, tiene muy buena especificidad, tanto sensibilidad como especificidad, porque no se me va a alterar con cualquier otro factor externo que tenga la madre. Aquí lo que les platicaba de que para una longitud cefalocauda de 45 milímetros, la mediana es de 1.2 milímetros y el máximo es 2.1. De ahí que no se prendan valores así nada más de, yo sé que si arriba de 2.5 es alterado, porque fíjense, si tiene 11 semanas y tiene 2.2, tú te vas con la finta que está normal y no, ya tiene una alta probabilidad de tener una cromosomopatía. Y para una longitud cefalocauda de 84 milímetros, que corresponde a 13.6 semanas, es de 1.9 la mediana y la percentil 95 es de 2.7. Entonces, tampoco se aprenden. ¿Qué tal si el feto tenía 13.6 semanas, tiene 2.6 y ustedes dicen, no, es que yo me acuerdo en mi clase que me dijeron que arriba de 2.5 era normal? Espérame, entra dentro de la percentil 95. Una formación adecuada y adopción de una técnica estándar para la medida de la translucencia nucal son requisitos. Lo que les digo, hay que estarnos especializando, estar haciendo a todas las pacientes estos estudios y obviamente como todo, ¿no? Al principio sí nos va a costar más trabajo. Yo al principio tardaba 1 hora para poder determinar bien la translucencia nucal y era muy obsesivo y no me gustó esta, no me gustó aquella. Entonces, y obviamente con el transcurso del tiempo, al hacer alguna actividad que lo vamos haciendo constante, pues obviamente vas llegando mucho más rápido a ese diagnóstico, ¿no? Que luego dicen, es que lo hiciste rapidísimo en 5 minutos, no eres bueno. No, espérame, es que bueno, a lo mejor se dieron las condiciones que el feto estaba súper bien y ya tengo mucho más práctica, ¿no? También es válido, y lo que te recomiendan las normas es hacerlo 3 veces. Y la mayor medición que tomaste, esa es la que tú vas a poner en el software, ¿sí? Si la primera vez fue 1.4, la segunda fue 1.5 y la tercera 1, voy a tomar la mayor medida, ¿sí? Para poder disminuir mis falsos negativos. Bueno, y entonces, ¿qué fue? Que la Fetal Medicine Foundation, que está en el Reino Unido, fueron los que empezaron a hacer todo esto y empezaron a sacar el software y empezaron a hacer toda la capacitación para todos hablar el mismo idioma, ¿sí? ¿Qué es eso de hablar todos el mismo idioma? Tendemos actualmente a la globalización. No decir que hay ciertos valores para México, hay ciertos valores para Estados Unidos y ciertos valores para Europa, ¿no? O sea, todos hablar el mismo idioma aquí en Estados Unidos, en China, en donde sea. Entonces, con esto se van unificando los criterios. En 1992, un estudio que midió la translucencia nucal fetal antes de la determinación del cariotipo fetal y después con las medidas, de los pioneros que empezó a hacer todo esto fue Nicolaides. Y ustedes se pueden meter a la página ahí de Fetal Medicine Foundation, lo ponen www.fetal Medicine Foundation, y ahí viene incluso de forma gratuita, les pueden dar más explicación de todo esto que yo estoy diciendo, ¿no? ¿Qué ha hecho Nicolaides y todos los que siguieron en el advenimiento de todo la Fetal Medicine Foundation? Empezaron de que a mí no me interesa que tú pagues o a mí no me interesa la cuestión económica, me interesa llegar a todas las partes del mundo y que se capacite la gente, ¿sí me explicó? A mí me da mucha risa porque muchas veces como médicos y como especialistas tendemos a esto nada más lo hago yo. No, acuérdense, un buen médico es el que hace investigación, el que hace enseñanza, el que transmite. No hay que ser soberbios. Yo quiero ser el único de México que lo haga. No, prefiero capacitar a varios médicos y que todos lo vayamos haciendo y eso es por el fin de la humanidad, ¿no? Que se nos ha perdido, hemos perdido mucho. ¿Qué es lo que quiero? O sea, llegarle a toda la gente y que la mayoría de la gente que vaya a tener un bebé con cromosomopatía, un bebé con síndrome de Down, pueda saber, pueda prepararse, ir a grupos de apoyo, ir viendo, ir visualizando, oye, ¿sabes qué? Toda mujer embarazada y las que estén aquí que hayan tenido un hijo, que han estado embarazadas, ¿qué pasa? Desde que estás embarazada el día 1, que no hay menstruación, tú ya vas pensando cómo va a ser tu hijo físicamente, tú ya lo estás viendo que va a ir a la escuela, tú ya estás viendo que va a ser abogado, tú ya estás viendo que se va a casar, que te va a dar nietos, apenas en el día 1. Las que son mujeres no me dejarán mentir. Entonces, ¿qué es a lo que yo digo? Estos estudios es muy buenos porque aterrizas a la paciente, ¿sabes qué? Tiene síndrome de Down tu hijo, o sea, acuérdense que hay una alteración cognitiva y por mucho que veamos en la televisión que actúan y son cantantes y lo que quieras, tiene una alteración cognitiva, ya tu hijo no va a ser especialista como tú te lo habías imaginado. Entonces, a lo que voy es, eso ayuda mucho, de veras, a mí que me ha tocado ver las dos vertientes, del sopetón a las 40 semanas y tú ya lo veías a tu hijo o a tu hija ya especialista, casado, no sé qué,
a irte preparando te ayuda muchísimo, ¿no? Eso es lo que les quiero dar, más que ustedes vean esta presentación y que si todos los estudios nuevos, dejarles el gusanito de que qué importante es de veras ponernos en los zapatos de otro, ¿no? Yo creo que también se ha perdido mucho actualmente todo lo que es la bioética, ¿no? Yo estoy haciendo actualmente una maestría de bioética y a mí todo el mundo me dice, ¿y con qué se come? ¿Y para qué se estudias eso? ¿Y para qué te va a servir? Pues me sirve para tener mis raíces de por qué empecé a estudiar medicina, ¿no? Entonces, todos ustedes si puedo captar uno de esos pacientes y a la mamá ya le puedo dar el diagnóstico, pues qué mucho mejor, ¿no? O sea, la verdad cambian vidas, ¿no? En cuanto a todo esto. ¿A qué vamos a este cuadrito rápidamente? Pues entonces, cuando yo tengo un alto riesgo, si mi paciente está 1 en 50, pues ya me voy directamente a una biopsia de vellosidades coreales, ¿no? Si es una paciente que tiene 48 años y se embarazó, le tomé el estudio y la translucencia nucal me salió alterada y ya se me aumentó más el riesgo, pues me voy directo a una biopsia de vellosidades coreales o la amniocentesis, ¿no? Si es un riesgo bajo, menos de 1 en 1000, ya le digo, vamos a tranquilizarnos, no es 100% el estudio, vamos a corroborar marcadores menores a las 20 semanas. Si estoy en el riesgo intermedio, para eso sirven, ¿a qué me voy? Pues me voy a otro estudio, ¿sí? Me voy a hacer los nuevos marcadores, ¿sí? Entonces, por eso les digo, van ustedes a leer en la literatura que hay muchísimo el ángulo facial, que la regurgitación tricuspidia, que ya estamos midiendo otras cosas. Diario va saliendo más marcadores. Pero no vamos a hacer tampoco una paciente todos los marcadores, vamos paso a pasito. Fue de alto riesgo, rápido me la llevo al estudio diagnóstico. Es bajo riesgo, no te preocupes, me voy a las 20 semanas los marcadores menores. Me saliste como en riesgo intermedio, me voy al siguiente, ¿sí? Que es el hueso nasal, el ductus venoso. Vamos a verla rápidamente el hueso nasal. Ya vimos que el 60 al 70% de los fetos carecen de hueso nasal, el 25% tienen un hueso maxilar pequeño, y el 80% muestran ondas anormales de Doppler en el ductus venoso, que son otro tipo de marcadores. Langdon Down otra vez, él visualizó las características raciales que tenían los pacientes con síndrome de Down y veían que la nariz era chatita. O sea, para fines prácticos en el ultrasonido no se ve el hueso nasal o es hipoplásico, ¿sí? Tampoco nos vamos a casar con la idea de no se ve o sí se ve poquito, también puede ser hipoplásico, ¿ok? Los estudios radiológicos post-mortem también fue lo que lo fueron descubriendo, así fue como llegamos a la conclusión del hueso nasal. Y también tiene ciertas características, ¿sí? Obviamente dependemos del perfil fetal, el que no se mueva, aquí ven como en la foto, si se mueve 10 grados centígrados, fíjense cómo ya pierdo la puntita de la nariz. Miren, aquí nada más les voy a explicar. Este de aquí, espérenme, es el hueso nasal. Hay dos líneas, ¿sí las visualizan? La línea de arriba es la piel, y la línea de abajo es el hueso nasal. Y este otro puntito hacia arriba, perdón, pero es que mi pulso está pésimo. Este de aquí es la puntita de la nariz. Entonces nosotros para ver que estamos en una buena medida, tengo que ver esos tres imágenes. La puntita de la nariz, la piel y mi hueso nasal. Si el feto nada más se le ocurrió cuando tú estabas justo haciendo y le vas a dar ahí freeze a la imagen y se giró 10 grados centígrados, fíjense cómo ya no puedo ver la puntita de la nariz. Y ahí es cuando damos un estudio de un falso positivo, ¿sí? O bien, si me voy 15 grados, o sea, con 15 grados que yo me pase, o sea, bueno, que el feto se pase y que yo lo haga el freeze en ese momento, fíjense cómo ya no se ve el hueso nasal. Y a lo mejor era un bebé que sí tiene el hueso nasal. Yo ya le dije, no lo tiene, me la llevé a amnios, y si gracias a Dios es de esas que no se pierde, pues perfecto. No pasa de que, ay, nada más te asustamos y no fue Down. Pero si se pierde ese bebé y se le hace un estudio ya después, un estudio post-mortem y se ve que el cariotipo era normal y después tú te das cuenta que lo hiciste mal, híjole, digo, gracias a Dios no me ha pasado en estos 15 años, pero yo creo que me sentiría pésimo, ¿no? Entonces, sí hay que tomarse su tiempo. Otra cosa que les quiero dejar de la plática más que lo informativo es, si ustedes se dedican a eso, son ultrasonografistas y trabajan a lo mejor para un médico, para un laboratorio, que nadie te diga tu trabajo en cuánto lo tienes que hacer, ¿sí? Que nadie te diga que lo tienes que hacer en 5 minutos. Porque sabes que tienes una vida ahí adentro y lo que tú hagas va a depender incluso en la muerte de un ser humano. Entonces, si tienes a alguien que te está diciendo, ya, te tengo que pasar a otra paciente, no, espérame. Para los estudios obstétricos normal te los puedo hacer en 5 o 10 minutitos. Si yo te voy a hacer un estudio de tamizaje de las 11 a las 13.6 semanas, me tomo media hora. Si acabé a los 20, qué bueno, me sobraron 10 minutos, pásame a otra paciente. Pero si no, tómense su tiempo, porque eso es algo que yo he visto mucho cuando voy a dar pláticas y estoy en contacto con ultrasonografistas, maternos fetales, cualquiera que se dedique al ultrasonido, siempre es que yo trabajo con un doctor y me está presione y presione. Dile, ¿sabes qué? Esto no son enchiladas. O sea, quieres que te dé buen diagnóstico, que tenga falsos negativos, espérame y déjame tomar mi tiempo, ¿sí? Mi tiempo, porque dependemos del feto.
A lo mejor en un futuro, en 50 años, va a haber un aparatito que si tú le haces en el abdomen materno un sonido, a lo mejor el feto hasta se te va a poner de foto. Pero la realidad es que es muy complejo que el feto se porte así. Ahorita lo ven ustedes en la imagen bien bonito que está el feto, el perfil. Pero el que haya visto ultrasonidos o el que se dedique a esto van a ver que no es tan fácil y no siempre se te pone así de pechito el feto, ¿no? Entonces, eso es de suma importancia. Esos nada más son ciertos criterios que si no son especialistas no tienen que saber, pero bueno, está el hueso nasal, la piel, la punta de la nariz, tenemos que ver el diencéfalo, el paladar, o sea, son requisitos de que yo tengo que ver todo esto para poder dar mi diagnóstico de tamizaje. ¿Sí? También en estas semanas voy a hacer la correlación con el DuoTest. ¿Qué es el DuoTest? Son los marcadores séricos. ¿Sí? Los marcadores séricos que también los voy a meter al software para que me dé un riesgo específico. Y es el PAPEI, que es la proteína plasmática asociada del embarazo tipo A, y la fracción beta de gonadotropina coriónica. Y volvemos en esta misma tablita. Si es de alto riesgo, me voy directo a un diagnóstico. Es bajo riesgo, tranquilo, no pasa nada. A las 20 volvemos a corroborar otros signos ultrasonográficos que yo puedo ver. ¿Qué va a pasar con mi riesgo intermedio? Me salió alterado la translucencia nucal, me la voy a hueso nasal. ¿Que me sale alterado hueso nasal? Me voy a ductus venoso. ¿Sí? Así vamos funcionando en medicina materno-fetal. Vamos uno tras otro. Ductus venoso rápidamente, ¿sí? Para todos los que sepan, es un shunt único que generalmente dirige la sangre oxigenada desde la vena umbilical a la circulación. Por eso es tan importante. Y acuérdense que habíamos visto que un alto porcentaje de cromosomopatías se relaciona con malformaciones cardíacas. Entonces también es un método indirecto en que yo puedo diagnosticar una cardiopatía. Acuérdense que también este estudio, aunque si te es una paciente, esa es una pregunta que últimamente se ha visto por todo lo de la medicina reproductiva, que ya actualmente cuando vamos a hacer un in vitro o un ICSI, se puede tomar un diagnóstico de cariotipo antes de la implantación. Entonces yo tengo pacientes que me dicen, yo no me voy a hacer este estudio porque yo ya sé que los cromosomas de mi bebé están bien. Sí, espérame, cromosómicamente viene bien el feto, pero estructuralmente yo no sé. ¿Sí me explicó? Yo no sé si tenga una cardiopatía. Acuérdense que no las cardiopatías es nada más para cromosomopatías. Todos nosotros podemos tener una malformación de cualquier órgano y ser cromosómicamente normales. Entonces también es importante que ustedes cuando van a dar la entrevista decir, este estudio me sirve para cromosomopatías, nada más. No es, porque ya salen del estudio, bueno, entonces mi bebé está sano. Está sano en cuanto al tamizaje para cromosomopatías. De ahí que el labio paladar hendido, que si tiene 4 o 5 deditos, que si el corazón está bien formado, bien conectado, lo vamos a ver en el estructural de las 18 a las 24 semanas. Entonces también paso a paso, ¿no? Luego la paciente y el familiar se quieren apresurar. Ya, está sano, perfecto, completo. No, espérame. Hasta ahorita. Yo siempre les digo, cuando acabo mi estudio, siempre digo esa frase, es muy trillada, porque siempre les digo, hasta ahorita. Y lo que se puede diagnosticar por ultrasonido está normal, porque hay cosas que no podemos diagnosticar todavía. Sí, la mayoría de las malformaciones mayores se pueden, claro que sí, pero hay cosas que no. Entonces siempre decir, hasta ahorita, a estas semanas, y lo que puedo diagnosticarse por este equipo, está normal. Vámonos paso a pasito, ¿ok? Entonces simplemente nada más, no tienen que aprender ni nada, sepan que este es el ductus venoso, este es un ductus venoso, el de arriba normal, y cuando tienen este piquito que es onda A, que no vamos a entrar a grandes términos, es anormal. Salió anormal, ¿qué vas? Me voy a otro estudio, ¿ok? Acuérdense todo esto de que les dije que se relacionan con cardiopatías. No existe una relación o solo una relación muy débil entre el aumento de la translucencia nucal y el ductus. No forzosamente tengo translucencia nucal alterada, el ductus me va a salir alterado o viceversa. A lo mejor no tiene una cromosomopatía, como les decía, pero tiene una cardiopatía, ¿no? Entonces también nos va a servir para muchas otras enfermedades y no nada más para cromosomopatías este estudio. Se requiere tiempo y personal calificado, pues obviamente lo que decíamos, y otra vez, riesgo intermedio, me voy al ductus, me sale anormal, me voy a otro estudio, ¿sí? O sea, es como que es pasos, ¿no? Es pasos de que sale normal, perfecto, sale anormal, me voy a diagnóstico, está en que intermedio, me voy a hacerle más estudios. Le echamos, yo siempre les digo a mis pacientes, esta es una medicina enzimática. ¿Qué es eso? Medicina encima de la paciente, o sea, somos varios especialistas y varios estudios encima de la paciente, ¿no? Otros marcadores, la longitud craneocaudea, ustedes saben que con ciertas trisomías son bebés más grandes, más chiquitos, entonces simplemente, aunque ustedes no sepan hacer esto, si tú tienes una longitud cefalocauda más chiquitita de lo que debería de ser o más grande, podemos sospechar, estos son marcadores menores, no le vamos a dar tanta sensibilidad. ¿Sí? Lo que les decía, ¿por qué se hacía de las 11 a las 14? Porque también puedo ver otras cosas, ya puedo empezar a ver la cara, la espina, ya le puedo empezar a ver el labio, aunque no lo veo la integridad
del labio completamente, pero ya puedo empezar a verlo. El corazón ya empiezo a visualizar las 4 cámaras cardíacas, las 2 aurículas y ventrículos, el abdomen, las extremidades, ya le empiezo a decir, ¿sabes qué? Si tienes dos miembros torácicos y 2 miembros pélvicos, ahí se ven los plexos coroides, o sea, este estudio también me sirve para más cosas, no nada más para lo del Down y ya, ¿no? Me voy a pasar un poquito más rápido porque me emocioné con el otro. Hay otro que sepan, tampoco voy a entrar mucho en detalle, el ángulo facial. Si salieron alterados los 3 primeros, me voy al ángulo facial, ¿sí? Los niños con síndrome de Down tienen la cara mucho más achatada. También, sale alterado, riesgo intermedio, lo que les decía, me voy al ángulo facial. Longitud de la oreja, también ya estamos estudiando, les digo, lo que no hacemos los perinatólogos, ¿no? Ya hasta se nos ocurren cosas, también la orejita, y ya no me extrañaría que en un futuro ya haya tablas de percentilas para la oreja, ¿no? Podemos ver los cuerpos vertebrales, la piel, el corazón, fíjense ahí que clarito se ve ya las 2 aurículas, los 2 ventrículos, la aorta, ¿sí? Las semanas de gestación, esto también es algo muy importante, fíjense, a las 5 semanas es normal tener 110, siempre nos aprendemos by the book, un feto tiene que tener de 120 a 160 latidos por minuto, no, va cambiando y es normal, a mí me ha tocado segundas opiniones, es que a las 5.6 semanas que ya visualizas por el endovaginal, la frecuencia cardíaca tiene 110 latidos por minuto y sabes que viene algo mal, me dijo el doctor que era 120, no, va cambiando en el transcurso del embarazo. También podemos visualizar, por ejemplo, en una circunferencia abdominal, ya visualizamos bien el estómago, vemos que la salida del cordón, que no tenga onfalocele, también van a ver que el onfalocele también se relaciona muchas veces con cromosomopatías, ¿sí? Arteria umbilical única, perdón que me esté yendo más rápido, pero megavejiga, o sea, todos esos son marcadores menores, ¿sí? O sea, tampoco vamos a darle la sensibilidad si ya tomamos los otros. El onfalocele, lo que les decía, que generalmente se ve relacionado con cromosomopatías, que ahí es la diferencia entre un feto con onfalocele o gastrosquisis, ¿sí? ¿De qué va a depender? Pues que le des la asesoría genética. Si es onfalocele, tenemos riesgo de tener una cromosomopatía, si es gastrosquisis, no tenemos ese riesgo aparente, ¿sí? El volumen placentario, ¿sí? Acuérdense que en trisomía 18 en Edwards son fetos con una restricción del crecimiento y tenemos la placenta muchas veces mucho más chiquita, ¿no? Que también ya todo eso estamos haciendo. Ahora ya rápidamente, el cálculo de riesgo, lo que yo les decía, ya tengo mis valores, ahora ¿cómo los voy a utilizar? Pues los voy a poner en mi software, si no tengo el software no me sirve para nada. Espérenme tantito. Ok, entonces, lo que yo les explicaba, tengo mi riesgo a priori, que era antes, que nada más era la edad materna y las semanas de gestación, ese era mi riesgo que tenía antes, tomé el estudio y ahora ¿qué riesgo voy a tener? Entonces, fíjense, esta tablita es muy importante, con esta quiero casi cerrar. La edad materna me da una tasa de detección del 30%. ¿Qué es eso? Si mi paciente tiene 35 años, yo le puedo decir con mi tablita, tienes el riesgo de 1 en 250 que tengas un Down, como puede ser de las 249 sanos, como puede ser ese 1% que sea Down. Pero eso que yo le estoy dando, esa entrevista que yo le estoy dando, mi tasa de detección es nada más 30%. Pero espérenme, si le hago la edad materna más el bioquímico, lo que anteriormente he utilizado mucho el cuádruple marcador, me da un 50-70%. Abajito, una edad materna más translucencia nucal, que es lo que vimos en la primera parte de la presentación, me lo sube hasta 80%. Si yo hago la edad materna, mi translucencia, y aparte hago la sangre, lo que les platicaba, el PAPEI y la fracción beta de gonadotropina coriónica, fíjense, puedo llegar hasta un 90% de tasa de detección. Entonces es muy bueno esto de tamizaje, ¿no? Y puedo llegar hasta un 95%, ¿sí? Ya si le meto el hueso nasal. Y si le sigo metiendo el ángulo facial, si le sigo metiendo el ductus venoso, pues obviamente va subiendo más mi tasa de detección. Estos son los marcadores séricos que ya platicamos, es el estudio de sangre, el cuádruple marcador que se toma en el segundo trimestre. Todo esto, ya digo, todo esto lo pueden encontrar en internet, la verdad es que lo ponen y es súper fácil, ¿no? O sea, ¿cómo saber? ¿Sabes que está aumentada la fracción beta, está disminuida mi PAPEI? ¿Qué tengo de riesgo? Pues es más riesgo hacia trisomía 21, 18, 13. Acuérdense también, todo esto que está poniendo, por ejemplo, alfa-fetoproteína disminuida, luego alfa-fetoproteína aumentada. Cuando yo tomé ese estudio DOTEST y me salió alterado, me llevé al paciente a un estudio diagnóstico, ya le tomé su cariotipo y salió que el feto cromosómicamente es normal, entonces me van a decir, oye, ¿y por qué salió alterado la PAPEI? ¿O por qué salió alterado? Porque no es sensible. ¿Qué quiere decir que no sea sensible? Que es que puede ser otras enfermedades se pueden alterar. Entonces, sí, espérame, cromosómicamente está normal, pero tú tienes, si la alfa-fetoproteína está aumentada, tienes mayor riesgo de óbito, de bajo peso, de desprendimiento de placenta, ¿sí?
onfalocele, gastrosquisis. O sea, lo que yo les quiero dejar con esto es que no nada más es para cromosomopatías, no nada más es para Down, incluso para preeclampsia, para restricción del crecimiento, para óbito. Si yo ya sé que cromosómicamente está normal, pero tengo alterado mis marcadores, el duotest, ojo, lo voy a catalogar como embarazo de alto riesgo, le voy a hacer un seguimiento más estrecho. Si a lo mejor tengo alto porcentaje de que me desarrolle una preeclampsia, pues en vez de citarla como ginecólogo cada mes, o si ustedes son médicos generales y ya lo diagnosticaron, le vas a decir al ginecólogo, ¿sabes qué? Vela cada 15 días, porque a lo mejor se te va a hacer una preeclampsia, ¿sí? O una restricción del crecimiento. ¿Ok? Y por último, ya un minutito, el diagnóstico no invasivo, lo que salió hace poquito, ¿no? Que fue un boom, el DNA fetal en células, en plasma materno. Acuérdense, hay que dar bien la información, no es diagnóstico, es nada más tamizaje. Y actualmente es muy caro. Ahorita en México que estamos trabajando con Estados Unidos, en que en mi consultorio se los llevan las muestras que es el Harmony, se lo llevan a Estados Unidos, vale 14,000 pesos. Entonces tampoco es una opción que la podemos mandar a todos. Sí, mi sensibilidad es mucho mejor, fíjense ahí, trisomía 21, 99.9 es mi sensibilidad. Trisomía 18, que es Edwards, 97.4, y la trisomía 13 es de 87.5. Entonces, si su paciente tiene mucho dinero y dice, oye, ¿me lo puedo hacer? Pues sí, es una muestra de sangre. La verdad es que yo tengo muchos pacientes bursátiles que dicen, es que el dinero no es mi problema, perfecto, o sea, es que hazte ¿sí me explicó? Pero ojo, no hay que dejar el de 11-14, porque el de 11-14, aunque tú tengas buena sensibilidad con este estudio, el de 11-14 también me va a dar otras cosas, ¿sí? Me va a dar el corazón, cómo está, si no hay tiene algún problema linfático, o sea, son más las cosas que le puedo dar. Y pues aquí nada más les agradezco, aquí cualquier pregunta me pueden ahí escribir, ahí está mi email, si tienen alguna pregunta de veras con mucho gusto les puedo resolver, me pueden mandar imágenes, oye, tengo este estudio, cómo salió, pues lo que ahora sí que lo que les pueda servir, ¿no? Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Buenos días. Doctor, con respecto al estudio de TN, ¿podemos pensar que es un estudio específico para síndrome de Down o hay algún otro? Y lo otro, perdón, no le entendí bien la pregunta otra vez. El ultrasonido con TN, que si es un estudio específico para síndrome de Down o hay algún otro que me puede apoyar. Y lo otro, con mucha frecuencia el paciente pide ultrasonido de cuarta dimensión. Sí. ¿En qué me puede servir para patologías? Son muy buenas preguntas. Sí, para la translucencia nucal, este estudio que le llamamos ultrasonido genético o para cromosomopatías, es para todas las cromosomopatías. Lo que pasa es que lo que hemos hecho actualmente es llegarle a la gente por lo que conoce. ¿Qué es lo que más conoce? El Down. Pero acuérdense que hay muchas trisomías, hay monosomías, hay triploidías. Todos estos me pueden servir para eso y, como les digo, para enfermedades. Simplemente a lo mejor está bien cromosómicamente, pero tiene cardiopatía, ya lo puedo diagnosticar. Entonces, sí hay que dejarlo claro que no nada más es para Down, es para todas, muchísimas enfermedades, tanto cromosómicas como enfermedades estructurales. Y el cuarto, quinta dimensión, ya tenemos la tercera, ya salió la cuarta, que en realidad no existe la cuarta dimensión, o sea, es la tercera dimensión en movimiento, y ya salió ahora, ya le llamamos la quinta dimensión, ¿no? Que ya se ve ya el bebito ya casi con piel. Yo siempre les digo, me da mucha risa porque hay pacientes que dicen, yo nada más quiero que me hagas la tercera y la cuarta dimensión y no quiero el 2D. No, espérame. O sea, tiene sus indicaciones la tercera y cuarta dimensión y estamos haciendo muchas cosas en cuanto a volumen y todo. Pero el que me va a servir es el 2D. ¿Sí me explicó? O sea, pero sí me da mucha risa que la gente piensa que por ser cuarta o quinta dimensión es mejor, pero yo no puedo diagnosticar porque yo estoy viendo las características físicas del bebé, pero yo no le estoy viendo por dentro su encéfalo, yo no le estoy viendo su translucencia nucal, yo no le estoy viendo el corazón que esté bien formado, sus 4 cavidades, que esté bien conectado. ¿Sí me explicó? Entonces, hay que dejarlo bien claro con las pacientes. Es que quiero el 4D porque quiero ver la carita. Sí, qué bueno, pero también hasta el 2D, el normalito. ¿Sí? Doctor, hace algún tiempo tuve la oportunidad de ver un caso de extrofia de vejiga precisamente en el Hospital 20 de Noviembre. ¿Cuál es la incidencia, ¿verdad?, o en su experiencia de casos que usted ha visto y cuál es el futuro de estos pacientes actualmente? Sí, y en cuanto a incidencias, relativamente, cuando estábamos en el 20 de noviembre sí nos llegaba obviamente todo de concentración. Sí, pero en cuanto a incidencia, ahorita ya ves que no tengo el dato y no sé qué tanto porcentaje puedan tenerlo, ¿no? Pero bueno, todos estos estudios nos ayudan para darle seguimiento y lo que hacemos los maternos fetales es canalizarlo y actualmente, de hecho, ya hay médicos maternos fetales que se especializaron en cirugía fetal. Entonces, muchas de las cosas que también diagnosticamos, y ya lo estamos haciendo aquí en México, yo no porque no me dedico a eso, pero hay unos que están en Querétaro, son unos doctores muy famosos que ya están haciendo cirugía fetal. Entonces, todas las cosas de vejiga que se pueden dar un tratamiento, no nada más es para diagnóstico,
también nos sirve para yo diagnosticarlo y que lo puedan tratar, ¿no? Desgraciadamente no soy especialista en hacer todas esas cosas en cuanto estructuralmente o cuál sería la posición, si es quirúrgico o no quirúrgico, pero que sepan que ya se está haciendo en México. Y estos doctores son doctores muy jóvenes que se fueron a España a hacer la especialidad y ya hacen cirugía fetal, ¿no? Entonces, también hay que decirles a los pacientes, muchas cosas ya las podemos corregir in útero, ¿no? ¿Sí? Buenos días, doctor. Excelente plática. Faltó Ay, tiempo. No le escucho, sí. Sí, excelente plática. Faltó tiempo para ver cada detalle de todo lo que nos dio. Mi duda es, y la pregunta es la siguiente. ¿El ultrasonido estructural se hace en la semana 18 o a la semana 20? El ultrasonido estructural. Sí. Que si se hace de las 18 a las Sí, 20. ¿a qué edad? Ah, sí. El estructural. ¿A la ¿cómo semana 18 o a la semana 20 se le solicita a los pacientes? Sí, se llama estructural, ¿por qué? Porque vamos a ver las estructuras. Yo ya vi que tiene 4 cámaras en el ultrasonido de las 11 a las 14, pero no las visualicé muy bien y que esté bien conectado, entonces por eso lo llamamos estructural. Y cuando mejor podemos ver al feto en esas semanas de las 18 hasta las 24. Si te llega a las 25 todavía podemos ser estructural. Para el ultrasonido estructural no somos tan rígidos como el de las 11 a las 13.6 semanas, sino que nos da un rango mucho más amplio. Obviamente si me llega a las 26 semanas y no se lo había hecho, sí le puedo hacer estructural, pero conforme vaya creciendo más el feto, menos puedo ser más minucioso en ciertas partes o ciertas estructuras internas o ciertos órganos. Pero sí se puede. Recomendamos 18, 24, pero si llega a las 25, 26, 27, 28, incluso una paciente que nunca se lo haya hecho, me llega a las 36 semanas, le hago estructural. Yo nada más una pregunta, ¿qué me puede decir sobre las cintas amnióticas y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el tratamiento o no hay? ¿Le entendí lo último? Cintas amnióticas. ¿Células amnióticas? Cintas amnióticas. Ah, ya, sí, podemos hacer, sí, se puede hacer ya actualmente abordaje quirúrgico. Este grupo de especialistas, o sea, cuando ya los diagnosticamos se mandan y se hace con láser, con fetoscopía. ¿En dónde lo hacen, doctor? En Querétaro. Actualmente ellos trataron de estar aquí en el Distrito Federal, la desventaja es que no tuvieron un apoyo y se fueron a Querétaro. Pero ya después les puedo pasar los datos, los dejo aquí en el chopo, si tienen algún paciente que lo quieran remitir y lo hacen con láser. Ok, muy amable, gracias, doctor. No, ¿de qué pasa? La última pregunta para el doctor Carreto, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta más? De este lado. ¿Dónde? Ah, ya. Sí, dígame, doctor. Doctor, primero felicidades por la exposición, muy buena. La situación es la siguiente, cuando tenemos la fecha de última menstruación de la paciente, no hay problema. De acuerdo a la situación, las cromosopatías se diagnostican en ese tiempo de gestación, pero y cuando no se sabe la menstruación, ¿qué otros factores nos dan un índice o un rango de seguridad, además de la fecha de última menstruación? Exactamente. Mire, lo que tenemos que hacer, lo que yo les decía, lo primero en cuanto llega la paciente, aunque tenga su fecha de última menstruación y aunque la paciente sea regular, cada 28 días como relojito menstrue, yo le tengo que corroborar primero la longitud cefalocauda, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una paciente, ¿qué es lo primero que debemos de hacer cuando una paciente está embarazada? Yo siempre les digo, hay que hacer un ultrasonido, ¿por qué? Porque el estudio de sangre te dice está embarazada, pero no te dice si está dentro del útero o está afuera, ¿sí? Y no te dice si va correlacionado con su fecha de última menstruación. Entonces, mi sugerencia es cuando tienen 6 semanitas, o sea, ya faltó la menstruación y son 2 semanas después, siempre hazte un ultrasonido convencional para ver cuánto mide tu bebé. Si va de acuerdo con la fecha de última menstruación, perfecto, tú le calculas, en 6 semanas más te haces el estudio. Si no, cambiamos lo que se llama la fecha de última menstruación corregida. ¿Qué es eso? Muchas veces les causa issue tanto a los doctores como a las pacientes, ¿no? Es una paciente que a lo mejor ovuló un poquito antes y un poquito después. Anteriormente, ¿qué dábamos? Hace 10, 15 años, ¿qué decíamos en las conferencias? Tú te tienes que basar en la fecha de última menstruación. Actualmente, como el ultrasonido es muy específico, yo ya le doy más importancia a la longitud cefalocauda que a la fecha de última menstruación, aunque sea regular. Si mi fecha de última menstruación me dice que el paciente tiene 12 semanas, es mucho más confiable que tenga 12 semanas a que tenga por fecha de última menstruación, ¿no? Entonces, siempre valórense con la longitud cefalocauda. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos la Gracias, participación del doctor. Compartir tu experiencia. Doctor, por favor. Muchas gracias, doctor.